Hoy es día de entrenamientos libres en Montreal, en el Gran Premio de Canadá, y hay muchas cosas que comentaros antes de que la primera sesión de libres dé comienzo. Por cierto, sesión que estos libres 1 podría ser en seco, pero los libres 2 cada vez aumenta más la posibilidad de que sean en mojado. Hay muchas cosas que comentaros, declaraciones de los pilotos, os vamos a aportar vídeos, os vamos a aportar detalles y muchísimo más, así que todo lo que os vamos a comentar va a estar detallado en la descripción del vídeo. Dicho esto, vamos a dar comienzo por el equipo Aston Martin y primero del todo tenemos que empezar por unas palabras que ha dado Fernando Alonso. Llegamos después de 2 fines de semana malísimos que han sido Imola y Mónaco y un fin de semana que tampoco fue demasiado positivo como fue el de Miami. Llegamos ahora a Canadá, el último circuito, como ya hemos explicado esta semana, donde realmente Aston Martin pudo rendir el año pasado. Aquí incluso llevaron novedades, pero esas novedades aquí funcionaron, solo funcionaron aquí, nunca más llegaron a funcionar, y fue la última vez que Alonso consiguió un podio por ritmo real, quiero decir, porque ya lo hemos explicado, Zandvoort fue gracias a Alonso, que el ritmo que consiguió sacar allí era inexplicable, y en Brasil, pues por las circunstancias, también gracias a Alonso, que se consiguió defender durante más de 10 vueltas de Sergio Pérez. Entonces llegamos a este fin de semana en Canadá, ¿y qué expectativas tienen? Bueno, pues lo que ha insistido bastante Fernando Alonso es que los malos resultados que han tenido en estas 2 últimas carreras han sido sobre todo por circunstancias, especialmente Mónaco, donde la clasificación debido al tráfico cayeron en Q1 y ya en Mónaco entonces está fastidiado todo el fin de semana, pero asegura que están en mejor forma de lo que han mostrado en estas 2 últimas carreras, esperan en este circuito Gilles Villeneuve conseguir demostrarlo y además insiste, esto lo iremos contando más a lo largo de la semana y demás, pero insisten que están en mejor forma que el año pasado. Vamos a escuchar sus palabras en las que explica además esto último final. Los malos resultados en Imola y Mónaco fue coincidencia en los últimos eventos, malas clasificaciones, especialmente en Mónaco, que fastidió todo el fin de semana, pero estamos en mejor forma que el año pasado. Es difícil de explicar, porque el año pasado a estas alturas llevábamos varios podios y luchábamos delante, y ahora no estamos cerca del podio, pero somos más conscientes de la situación, de las necesidades del coche y de lo que se está haciendo bien y mal en el desarrollo. Hay respuestas de blanco o negro que el año pasado eran grises. Solo llevamos 9 carreras de 24 y creo que terminaremos el año en una posición muy fuerte. Esto último esperemos que acabe siendo así. Sobre el estar en mejor forma que el año pasado, claro, ha habido mucha gente hablando sobre esto en redes sociales, no se refiere a rendimiento, porque obviamente en rendimiento él mismo lo dice, que es difícil de explicar esto porque el año pasado estaban consiguiendo podios y no, pero está en una mejor forma en entendimiento del coche. El año pasado se plantaron siendo el segundo mejor coche al principio de temporada y no sabían cómo lo habían hecho, o sea, realmente dijeron que los datos es que no implicaba que fuesen a ser tan buenos y fueron mejores de lo que esperaban. Entonces fue una situación bastante extraña en Aston Martin. Lo que se refieren es que ahora entienden mucho mejor por qué están donde están, ahora hay que conseguir ir evolucionando, pero claro, además en una Fórmula 1 en la que es tan igualada, es por lo que ha provocado también esos malos resultados que hemos tenido en pasadas carreras, donde ha caído Fernando Alonso en 2 consecutivas en Q1, en Imola fue también debido a que el coche era más difícil de conducir y porque se salió el propio Alonso de pista, que tuvo un error, pues como puede tener cualquier piloto, y en Mónaco fue también provocado debido al tráfico, y Mónaco sí que se podría haber conseguido un mejor resultado viendo cómo estaban rindiendo en libres 1. Por estos 2 malos fines de semana consecutivos, Alonso asegura que este fin de semana será crucial hacer un fin de semana perfecto ya desde los libres 1, tanto si llueve como si no llueve. Dice que tienen cosas que probar, y es que en una Fórmula 1 que sobre todo en esta zona está tan igualada que 2 o 3 décimas se pueden dejar fuera en Q1 o llegar a pasar a Q3, por eso dice que hay que hacerlo todo perfecto. Recordemos que ahora mismo está en esta situación Aston Martin, pero a principios de año era el equipo Mercedes quien caía en muchas ocasiones en Q1 o Q2. Recordemos Hamilton, que ha caído en Q1 también, por ejemplo. Entonces están ahora mismo en esta situación y por eso es por lo que dice que tienen que hacerlo todo perfecto. Bueno, pues va a ser un fin de semana seguramente muy movido por el tiempo, muy cambiante. Tenemos también cosas que probar en la FP1 y FP2, pero el tiempo nos dirá si es posible o no.
Y luego sí, con la lluvia y con las prestaciones del coche que al momento nos están dando algún problemilla y hemos perdido un poco la confianza en el coche, tenemos que absolutamente recuperarla aquí, hacer unos cambios que ya hemos hecho en los reglajes del coche y también pues hacer un fin de semana perfecto. Tal como está la cosa ahora, con 2 o 3 décimas que pueden cambiar 7 o 8 posiciones, necesitamos hacerlo todo perfecto y ese va a ser nuestro gran reto este fin de semana. Y habéis escuchado a Fernando Alonso hablar de que todavía tienen que aún recuperar alguna confianza e introducirán algunas actualizaciones. Y es que la información que tenemos para este fin de semana, ya habíamos hablado de que no iba a haber mejoras significativas, no hay una actualización que cambie radicalmente el coche, como sí que fue Imola, no salió bien, pero sí que cambiaba radicalmente el coche, en ese caso, pues bueno, fue a peor seguramente, y ahora se llevan nuevas piezas, modificaciones de también las piezas que ya tiene el coche, especialmente para conseguir un mejor balance. Que el problema principal que tenía el monoplaza que llevaron en el Gran Premio de Imola es que puede ser que incluso el beneficio que ellos vieran en el simulador de verdad se aplique si consigues tenerlo todo estable, pero es que el coche no era estable, era mucho más difícil de conducir y esas son cosas que han cambiado de cara a este fin de semana. El alerón delantero, que recordemos que regresa al alerón delantero que llevaron en Imola, no el que llevaron en Mónaco, porque en Mónaco se volvió a la especificación antigua, pero esto fue por temas de balance que les venía mejor en ese circuito. Regresa ya sí el alerón delantero de Imola, pero regresa con modificaciones. También ha sido completamente revisado todo el fondo en algunas partes porque habían recogido datos y estaban siendo insatisfactorios. Y a través de estas modificaciones, esto por cierto es información de Motorsport Italia, buscan conseguir un equilibrio del que ahora mismo carece el AMR 24. El objetivo es que consigan encontrar mejor el equilibrio, consigan entenderlo mejor. Quiero decir, el coche seguramente pues podría tener un potencial determinado, pero no eran capaces de exprimirlo, es lo que estaban reportando por lo menos desde la fábrica de Silverstone, así que con estas modificaciones esperan poder entenderlo mejor para ahora sí poder exprimir ese rendimiento del coche. Pero todavía, aún así, las modificaciones introducidas este fin de semana no los van a situar peleando por la victoria. No penséis que esto es lo que están tampoco diciendo desde el equipo Aston Martin y el piloto local Lance Stroll, que corre ahora este fin de semana en casa. Recordemos que es un fin de semana importantísimo para Aston Martin, no solo porque uno de sus pilotos sea su gran premio de casa, que eso siempre es importante, el siguiente es España, así que también lo es, pero es que es sumamente importante porque podríamos decir que es el gran premio de casa del equipo, aunque estén asentados en Silverstone, que hay un gran premio en Silverstone, en Gran Bretaña, el dueño del equipo, Lawrence Stroll, es canadiense, entonces es sumamente importante. Bueno, pues Lance Stroll, como era el local, estuvo también hablando en el día de ayer, le preguntaron sobre la situación de Aston Martin, asegura que obviamente la tendencia la hemos visto todos, ahora mismo está siendo negativa y lleva siendo así desde el año pasado, aunque repite bastante el discurso que ha dado Alonso de que están en una buena posición y entienden bastante bien el coche, pero eso no van a conseguir solucionarlo en 2 o 3 carreras, haciendo referencia a las modificaciones que se llevan, no es que esto vaya a ser la solución todavía definitiva. La verdad es que ha sido la tendencia. Lo fue el año pasado, estábamos luchando entre los 5 mejores y este año más de lo mismo. Éramos rápidos a una vuelta a principios de año, pero y luego en carrera quizá un poco más lentos, pero seguimos estando entre los 5 mejores, más o menos. Y ahora estamos peleando por un punto o dos en un buen fin de semana. Eso no es lo que queríamos como equipo y creo que entendemos nuestros problemas y creo que entendemos algunas de las decisiones, de las direcciones que hemos escogido. Sabemos algunos errores que hemos cometido y ahora será cuestión de arreglarlo, traer mejoras al coche que solucionen algunos de los problemas que sabemos que tenemos, pero no sucederá de la noche a la mañana. Hay que ser y tener expectativas realistas y espero que no nos lleve demasiadas carreras, aunque sí nos va a llevar algunas. Pero todavía quedan muchas carreras. Esta es la 10ª carrera, así que
que todavía quedan 13 o 14 carreras, si no me equivoco. Una temporada larga y tenemos trabajo por delante. Ayer os dábamos la noticia que se estaba hablando aquí en España de que Carlos Sainz ya había firmado. Bueno, pues según palabras del propio piloto madrileño, todavía no ha firmado con ningún equipo. Veremos qué es lo que ocurre a partir de este momento, pero en lo que asegura es que todavía no ha firmado, no está cerrado con ningún equipo, sigue negociando. Ya sabemos aún así, y va a hablar acerca de las opciones que tiene, y él insiste en que las opciones que tiene todas son buenas. Pero esto hay gente diciendo, bueno, ¿se referirá en que sigues teniendo la puerta abierta en Mercedes? Pues las informaciones, aunque él diga esto, ya no que haya firmado o no haya firmado. Si él dice que no ha firmado, no ha firmado. Pero el hecho de todos los huecos a los que puedo ir son buenos, no implica que todavía tenga la opción de Mercedes. Esa parece totalmente descartada y se refiere especialmente a las opciones que tiene de futuro, en este caso Williams o Audi, que son sobre todo las que más le interesan. Él las considera que son opciones bastante buenas. Lo único que puedo decir es que no hay nada cerrado. He visto artículos en los medios que dicen que ya he firmado y me hace reír. Hace meses decían que había firmado por Mercedes o Red Bull, recordemos que en Italia daban por cerrado el fichaje por Mercedes y ahora eso obviamente no va a suceder. Ahora la gente dice que he firmado por Williams y me río, porque esto luego no se castiga. No me refiero a los periodistas que estáis aquí, que estáis dentro de la Fórmula 1 y sabéis cuando algo se ha firmado. Me recuerda mucho esto a las palabras que dijo Alonso en Brasil 2023, cuando se le rumoreó cerca de Red Bull, dijo más o menos estas palabras también. Pero me preocupa que la gente pueda librarse de este tipo de cosas. Cuando tengo algo que anunciar, seréis los primeros en saberlo y hablaré abiertamente. Puedo decir que todas las opciones que tengo encima de la mesa son buenas. Estoy feliz y orgulloso de poder escoger mi futuro en Fórmula 1. No creo que muchos pilotos tengan la oportunidad de elegir dónde van a correr los próximos 2 o 3 años. Con quien he hablado, me siento querido y eso me hace ser positivo para el futuro. Pero repito, las opciones más favorables, las opciones que parece que le interesan más son Williams y Audi, repito que son las que a él le interesan más, porque si quisiera ir a Haas, si quisiera ir a Alpine o si quisiera ir a alguno de estos equipos, desde luego que también podría acabar consiguiéndolo, pero siempre estamos hablando de estos. Ayer una persona en Twitter me lo preguntaba de si puede ser que él esté viendo algo para 2025 que el resto no, o que sepa algo que el resto no sabemos, y no, esto tiene que ser ya pensando en 2026. Cualquier fichaje que no fuese ir a Mercedes o Red Bull, que es lo que él intentó, tiene que ser ya pensando en el 26 y a ver si de verdad acaba saliendo bien. Por cierto, también le preguntaron sobre la renovación de Sergio Pérez, que obviamente sabemos que esta semana se ha sido anunciada la renovación por 2 temporadas y se le cerraba quizá un potencial asiento del piloto mexicano, aunque aquí ya insistimos siempre en que si Sainz llegaba a Red Bull no era por Checo tenía toda la pinta que iba a renovar, si llegaba es porque Verstappen se acabe marchando. Y efectivamente lo que él dice es que la renovación de Checo no le vio por sorpresa, porque dentro de la Fórmula 1 especialmente los pilotos, quiero decir, estas cosas las saben con bastante antelación. Él había negociado con Red Bull, así que desde luego que ya conocía de esta renovación. Ya lo sabía de hace bastante tiempo, así que para mí no era nuevo. Nada que añadir, aún quedan varias opciones sobre la mesa y veremos cómo va todo. Y sobre el piloto mexicano, también fue bastante protagonista en el día de ayer después de anunciarse esta renovación por 2 temporadas y le consultaron acerca de esta renovación, además bastante temprana, que esto es bastante bueno para Checo. Pero ¿por qué digo esto? Bueno, no solo la última renovación que obtuvo también fueron más o menos por estas fechas, pero Red Bull estaba situando su decisión, la toma de decisión que lo iban a hacer más o menos a partir del parón veraniego, al menos eso es lo que dijo Helmut Marko, y ha sido mucho antes, así que es algo que a él le viene bastante bien y es sobre todo en lo que ha incidido, en el hecho de, como cualquier negociación, pues hubo un proceso que estaba siendo complejo, no por otra cosa que no fuera porque se estaba haciendo durante las carreras, y si quieres enfocarte totalmente en las carreras, tienes que dejar de lado de vez en cuando esto, así que espera que también, gracias a ya tenerlo cerrado, poder ahora mismo centrarse exclusivamente en las carreras y rendir mejor. Como en cualquier negociación, siempre supone un proceso. No siempre es fácil o agradable hacerlo entre carreras cuando vas a tope, pero es genial tener esto
a quitar de la lista de cosas a hacer y así nos podemos centrar en el rendimiento para las carreras y centrarnos en el equipo. Y todavía hablando sobre Sergio Pérez, le han preguntado sobre sus expectativas para este fin de semana, porque ya Verstappen salió a principios de semana diciendo que no espera un fin de semana como lo que fue Mónaco, pero sí que un fin de semana complicado nuevamente, y es que aunque no veamos que tenga similitudes a Mónaco, porque obviamente tú ves los dos circuitos y piensas no hay similitud, desde luego no se parecen nada, bueno, Mónaco no se parece en nada a ningún otro, pero lo que sí que hemos ido apreciando durante este comienzo de temporada es que Red Bull tiene complicaciones especialmente en los circuitos urbanos, circuitos muy bacheados y circuitos donde haya que coger mucho los pianos. En cuanto a bacheados, no sabemos cómo va a ser porque este trazado ha sido reasfaltado, aunque ya el año pasado también era bastante bacheado, veremos con el reasfaltado, pero sí que tienes que subirte muchísimo a los pianos, que es algo que tampoco le viene bastante bien al Red Bull, así que le han preguntado también esa expectativa que puede tener Checo para este fin de semana, en la que coincide mucho con lo que dijo Verstappen, que Verstappen insistía en que no será tan malo como fue Mónaco, porque luego hay otras características del circuito que les vendrá mejor, el hecho de que sea un circuito puramente de tracción, frenadas fuertes y demás, pero desde luego que no va a ser su mejor circuito. Creo que no va a ser tan extremo como lo fue en Mónaco, aunque obviamente es una pista donde tienes que subirte a los pianos, así que sí espero que vayamos a sufrir un poco en ese aspecto, pero hemos trabajado, tenemos una mayor comprensión, así que espero poder dar un buen paso adelante. Al contrario de las palabras de Sergio Pérez, alguien que sí que se ha mostrado bastante motivado ha sido Lewis Hamilton, por varios motivos. Aparte de que este circuito siempre se le ha dado bastante bien a Hamilton, su primera victoria en la Fórmula 1 la obtuvo en este trazado, en el circuito Gilles Villeneuve. Además ha obtenido otras 5 victorias más, es decir, 6 en total, ha logrado siendo uno de los circuitos en los que más exitoso ha logrado ser. Es el piloto más exitoso de la parrilla en este trazado, es un circuito que siempre le ha venido bastante bien, va a explicar el porqué, pero sobre todo por el hecho de, lo que os decíamos, frenadas muy fuertes, tracción, premia mucho según Hamilton el piloto que frene más avanzado, que arriesgue más y frene más tarde, y eso es algo que a él se le ha dado bien según comenta, y además ya no solo porque en el pasado haya rendido bien en este circuito, viene motivado, porque bueno, luego dependes mucho, por supuesto, como todos sabemos en esta categoría, del monoplaza, sino porque, hablando acerca del propio monoplaza, recordemos que Hamilton ya sí trae las mejoras que Mercedes llevó a Mónaco, porque no las llevó él, esto fue elección suya, hubiera sido a suertes, pero fue elección suya no llevarlo tal y como lo ha contado el propio Russell, y luego ya para este fin de semana sí lleva esas novedades, pero es que vienen más por parte de un Mercedes que sigue mejorando, que sigue progresando, algo que le gusta mucho a Hamilton, y asegura que el podio no está lejos. Mercedes está progresando, el coche sigue mejorando y creo que todos esperan dar ese paso para acercarse a Red Bull. Espero poder acercarme a estos chicos y poder estar compitiendo ahí arriba. No creo que el podio esté lejos. Tenemos la mejora en los dos coches y veremos cómo se siente en este circuito. Intentaré ganar a George, que no está siendo algo que esté pasando mucho esta temporada. Ya ha ocurrido, sí que le ha ganado una vez en clasificación y una vez en carrera, si no recuerdo mal, pero generalmente Russell es quien está consiguiendo ganarle, así que ahora, viendo esa motivación, a ver si de verdad aparece Hamilton, especialmente en lluvia, porque creo que ahí va a poder él ver que hay una oportunidad, aunque a lo mejor el coche siguiese sin estar ahí, porque el coche, por muchas mejoras que a lo mejor lo introduzcas, quizá todavía no está para pelear de tú a tú, no solo contra Red Bull, contra Mercedes y contra Ferrari, contra McLaren, que están ahí en esa situación, quizá todavía no están en ese puesto, pero gracias a la lluvia, él mismo en China consiguió clasificar segundo y no se llevó la pole por una vuelta estratosférica de Norris, así que a ver si de verdad vemos al mejor Hamilton, que siempre que tiene una oportunidad sí que aparece, y si Mercedes de verdad consiguiera seguir recortando la distancia, que por ahora van por buen camino, y se pusieran al nivel de McLaren, Ferrari y Red Bull, esa batalla que podríamos tener a 4 con 4 equipos diferentes muy parejos, dependiendo del circuito, uno mejor u otro mejor, desde luego que sería bastante interesante. Como también es bastante interesante, y ya con esto finalizamos, lo que sigue ocurriendo dentro de un equipo Alpine, que ya sabemos que Ocon se marcha. Recordad que Doohan se sube hoy a los libres 1,
en el lugar de Esteban Ocon, y a Pierre Gasly después de lo ocurrido en Mónaco, que tuvieron ese encontronazo los dos pilotos, que acabó con la carrera de Ocon, que fue culpa de Ocon por supuesto, y que casi acaba con la carrera de Gasly, que es lo que peor ha sentado en el equipo Alpine. Le han preguntado a Pierre Gasly si ahora que sabe que se marcha, ahora que ya es oficial, porque esto ahora os lo contamos, pero es algo que desde luego dentro del equipo mínimo una semana antes del Gran Premio de Mónaco aproximadamente ya era algo que sabían, pero ya habiéndose anunciado, si considera que ahora va a cumplir o con esas directrices que le ponga el equipo, y lo único que dice es que al final en Mónaco también había unas directrices claras y no se cumplió. Las directrices estaban bastante claras en Mónaco. Desafortunadamente no es lo que sucedió en pista, pero tengo confianza de que de aquí en adelante no vamos a tener más problemas. Un Esteban Ocon que también, por supuesto, ha sido bastante preguntado en el día que hubo de medios, y le preguntaron acerca de si lo que ocurrió en Mónaco ha sido lo que ha provocado su salida del equipo y también la subida de Doohan para estos libres 1, y ahí insisten ambas en que no. En cuanto a salida del equipo, desde luego que no es así. Si ha sido anunciado esta semana, seguramente mínimo después de Mónaco habría sido decidido, pero seguramente mucho antes de que no iban a continuar, porque ya estaba habiendo informaciones no de que se quisiera ir, porque de Gasly también las hay, pero de que ya estaba negociando seriamente con otros equipos, no escuchando ofertas, no hablando por hablar, sino de verdad seriamente hablando. Entonces ahí ya estaba tomada esa decisión seguramente de marcharse. Ha coincidido que ha sido Mónaco, pues seguramente por lo que pasó en Mónaco ha precipitado el anuncio de que no seguirá, pero no que no vaya a seguir. E insiste también en que se suba Doohan en estos libres 1 no es provocado por eso. No es provocado el hecho de que se suba los libres 1 porque Doohan se tenía que subir sí o sí en alguna ocasión y lo hará en el coche de Gasly, pero sí que quizá que lo sea en este circuito, sí. Él ha insistido en que no, porque es que ya Alpine había tomado la decisión de no hacerlo como años atrás, donde Doohan se había subido en México y Abu Dhabi, que ya son las últimas carreras, quizá ya tienes mejor entendimiento del coche y te da un poco más igual. Y que a lo mejor lo que ha dicho Ocon es que para este fin de semana, para este año, habían decidido hacerlo antes y les había servido, les venía bien hacerlo en este Gran Premio de Canadá. Esto es lo que ha dicho Ocon. Yo ahí sí que creo que, aunque desde luego sea porque le tiene que ceder en alguna ocasión de la temporada el asiento, que sea tan pronto, que sea en Canadá, sin lugar a dudas, creo que es, sobre todo que sea justo después de Mónaco, entonces creo que es claramente por culpa de lo ocurrido en Mónaco. Aún así, veremos cuando se sube también Doohan al coche de Gasly, que lo tiene que hacer, sí o sí, también esa temporada. Así que habiendo contado todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de bastantes, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Sobre todo, déjame también en los comentarios tu pronóstico para este fin de semana. ¿Quién crees que mañana se puede llevar la pole? ¿Qué equipo crees que va a ser el más fuerte? Déjamelo en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.